Ahora sí. Scarlett, Sebastián. Ahí está. Ok, démosle un minuto para la gente que se conecte. Mientras yo pongo. Carla. Ok, en un minuto ya empezamos el tema. Pero un minuto más. Ok, hoy sí. Bien, entonces hoy el tema es, decíamos, sistemas motores piramidal y extrapiramidal. Recuerden que el complemento del procesamiento visual va por un video en el canal de YouTube que ahorita está grabado, pero no subido. Entonces subirá más tarde, después de la clase, yo me pongo a trabajar con esas cosas. ¿Ok? Entonces, hoy, tema nuevo, y vamos a hablar de la actividad motora. Y esta actividad motora es... Esta actividad motora, en general, vamos a definir que está formada o controlada por dos sistemas que son separados, teóricamente independientes, pero que en realidad no son tan independientes entre sí. Vamos a poner esta. Pero no necesariamente tan independientes entre sí. Es lo que vamos a llamar el sistema motor. Si ustedes lo ven, en la mayoría de los textos dice piramidal y extrapiramidal, pero en esa descripción no te dice realmente gran cosa. Piramidal, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto con las pirámides o los tractos? Para ajustar la cámara. Ok. ¿Qué tiene que ver la pirámide del bulbo con todo el asunto? O sea que el tema no se prestaría ahí para lo que yo dijera una explicación muy clara. Mejor vamos a ponerle un nombre más descriptivo a las cosas y
decimos que los sistemas motores realmente son consciente y extraconsciente, o voluntario y extra voluntario o involuntario, ¿ok? ¿Por qué? Porque la evolución de los sistemas motores, por un lado, y dos, la manera en que la corteza controla el movimiento, son dos factores que afectaron cómo trabajaba la actividad motora o cómo organizar la actividad motora. Empecemos por el primer concepto que tiene la gente. O sea, ¿quién controla tu actividad motora? En general. O sea, si yo te preguntara así en términos simples, sin haber revisado todo este tema, ¿cuál es el sector del encéfalo que se encarga del control de la actividad motora? Y la mayoría de la gente me va a decir la corteza, ¿correcto? La corteza motora. Y eso es cierto, pero solamente en un sentido bien parcial de la palabra. ¿Por qué? Porque el problema es que la corteza motora, si yo la dejara trabajar sola, me va a generar una serie de problemas relacionados con el movimiento. Y el principal problema que vamos a tener con que la corteza motora se encargue por sí sola de manejar el movimiento es que esta corteza es muy buena para hacer planificación del movimiento, pero la ejecución del movimiento es otra historia. Dos, eso no te explica el hecho de que realmente por la mayoría de la evolución, la corteza motora ni siquiera existía, sino que el control del movimiento lo estaban haciendo otras estructuras que no han desaparecido. Lo que hicieron fue cambiar de propósito. Por lo tanto, la corteza motora solamente se encarga de un componente del movimiento. Puede que lo llames el más importante, que es el aprendizaje, la planificación del movimiento. Pero la corteza, tu corteza motora, vamos a verla en un momentito. Vamos a empezar por ahí. Ahí está Brain Tutor. La corteza motora tiene un problema que viene en blanco, no viene programada. Entonces hay que programarla. Y para programarla, 6. 8. Dame un momentito, voy a poner algo en la pantalla. Ay. Ahora sí. Ok, perdón, es que estaba preparando algo. Ok, entonces, el problema con la corteza motora es que viene en blanco. Decía, no venís sabiendo nada. Tu corteza motora, de hecho, vino cuando naciste, viniste al mundo y te pusieron número de identidad. Esa corteza ni siquiera estaba terminada de construir, desde el punto de vista de conectividad. O sea que hay que programarla. Si yo sé, qué sé yo, desde poder, no sé, usar la tijera hasta, qué sé yo, rascarme los oídos con una llave, cosa que no se debe hacer, por cierto. Se sabe pero todos esos movimientos son aprendidos. Y el aprendizaje del movimiento no lo puede hacer la corteza por sí sola, porque no se puede programar, pero no quiere decir que se pueda autoprogramar. Por lo tanto, tenía que tener todos estos sistemas motores auxiliares para controlar, entre otras cosas, el aprendizaje de la corteza, para corregir los errores que comete la corteza en términos del movimiento, y para corregir también el aprendizaje, o sea, aprender los ajustes del movimiento. Entonces vamos a definir por ahorita el sistema de dos maneras, o sea, toda la actividad motora en dos maneras. Primero, el sistema motor voluntario, que usted en su libro le va a decir piramidal,
y el sistema motor extra voluntario o involuntario o sistema extrapiramidal. Lo que pasa es que cuando hablan de sistema extrapiramidal, muchos de los textos se confunden y creen que el sistema extrapiramidal solamente representa a los ganglios basales, y eso es un error, porque no solo los ganglios basales ajustan el movimiento. Y hablamos un poquito entonces de la filogenética. Vamos a ver por qué toda esta disquisición. Primero, empecemos por ver lo que pasaba en un sistema nervioso de un organismo que no tenía corteza que valiera la pena. ¿Okay? Tomemos, por ejemplo, un tiburón. Nuestro tiburón, originalmente presente, ¿es capaz de tener movimiento? Pues claro que sí. No es una piedra, es algo que se mueve. Su actividad motora podrá ser limitada en términos de variedad, pero existe. Ahora, los tiburones tienen una corteza que es primariamente una corteza para procesamiento olfatorio. No tienen corteza motora de tipo moderno. La corteza de 6 capas todavía no la habían inventado en tiempos en que estos desarrollaron su sistema nervioso central. Por lo tanto, por ejemplo, en los peces y en los anfibios, la mayor parte del control motor, de la ejecución motora, lo hacen los núcleos del tallo. Y si ustedes buscan en los núcleos del tallo, voy a ver si en esta vez puedo presentar una ventana, que no sé por qué los MIT cuesta tanto. Ok. Funcionaba entonces los núcleos del tallo, en particular de los núcleos olivares que están, si ustedes se recuerdan, en la porción baja del tallo, en la porción caudal del tallo, incluso por debajo o hasta el nivel de la porción baja del cuarto ventrículo. Esos núcleos olivares tienen funciones de programación ya preprogramadas, funciones motoras que se relacionan principalmente con los movimientos estereotipados de tronco y extremidades. ¿Ok? Entonces toma, por ejemplo, esos núcleos olivares en una rana y vas a ver cómo sus patrones de movimiento son bien simples, porque los movimientos son bien simples. ¿Qué puede hacer una rana en términos motores, por ejemplo? Puede nadar, y ese es un patrón bien sencillo. Empújate con los miembros inferiores y luego con los miembros superiores. Empuja con las patitas, luego con los bracitos, patita, bracito. Ahí va avanzando. Como dice, adelante, atrás, adelante, atrás. ¿Quieres hacerla caminar? Bueno, puedes hacerlo de dos maneras. El patrón más primitivo era los dos de la izquierda adelante y luego derecha, izquierda, derecha. Aquella ranita iba avanzando. No necesitas mucha computadora para hacer eso, ¿no? O para brincar, extiende bruscamente los 4 extremidades y ¡pam! Nada difícil, ¿ok? Ahora, el problema con controlar la actividad motora con el tallo es que esta actividad motora es muy limitada en ese sentido, porque solamente está limitado a los patrones, a los circuitos que tenés en estos núcleos, y ahí no hay mucho de dónde trabajar. Luego, pasa a un nivel más sofisticado. Y vámonos, qué sé yo, vámonos con un organismo más sofisticado. ¿Qué les parece? Aquí tengo un amigo. Tenemos aquí a Felipito. Felipito es capaz de hacer más que una rana, ¿va? Estos podían correr, saltar, o sea, hacer varias cosas. Este no es un Velociraptor, es un Deinonychus, ¿ok? Lo modifiqué un poquito para que se pareciera a los de la película, ¿ok? A los Velociraptors de la película, que no son Velociraptors, ¿ok? Yo soy medio fanático de los dinosaurios y más que nada de estos chiquitos, los raptorianos, porque eran, digamos que lo más sofisticado que había en su época. Ahora, en este animalito, la corteza motora realmente no está haciendo nada todavía. Existe, pero es una cosa muy primitiva que no tiene la capacidad de control del movimiento. Sin embargo, ya no trabaja con el tallo. Ya a este nivel, dinosaurio
descendientes modernos, o sea, las aves, y vos tomas un ave cualquiera, y esta ave es capaz de hacer movimientos más complejos. Vaya, el vuelo requiere más precisión motora, en particular más ajustes. Acordate que si tenés, qué sé yo, arriba un cóndor o su versión más hondureña, un cute, que esto están planeando arriba buscando una corriente de aire ascendente. Entonces el control lo tienen en las plumas que están en la punta del ala. Ahora, un error con la punta del ala quiere decir que van a perder sustentación, van a entrar en un viraje, entran en una barrera. O sea que necesariamente tienen que tener la precisión necesaria para mantenerse en la corriente esta de aire que está ascendiendo, porque los va a ver dando vueltas en círculos. Están sobre algún parqueo, alguna laguna, algún lugar donde hay aire ascendente. Ahora, eso implicaba dos cosas. Primero, que el control motor iba a cargo de los ganglios basales, porque uno, son más sofisticados, pueden hacer más cosas. Dos, son, en un sentido limitado, son programables. Cuando yo digo programable, quiere decir que pueden aprender. Pueden aprender movimientos nuevos con los cuales no nacieron. De hecho, aprendieron a volar. La mayoría de los pájaros no vuelan cuando salen del nido, aunque nacieran con todo el plumaje y todo, no serían capaces de volar. Tienen que aprender. Tienen que aprender y lo hacen. A un tiburón, por ejemplo, o a una rana no se le puede enseñar absolutamente nada. No tienen ninguna estructura programable, no tienen capacidad de aprendizaje. Estos dinosaurios sí. Se presume que ella hubiera sido capaz de aprender alguna cosa, aprender a cazar o algo así. Por lo tanto, los ganglios basales tomaban el control y además, ya en esta etapa, ya tenían un cerebelo más sofisticado que era capaz de hacer los ajustes al movimiento. Ahora, en la tercera etapa de la evolución es cuando tenemos ya los sistemas controlados por la corteza. Ya eso es una característica mamífera, en donde en el mamífero ya la corteza encefálica de 6 capas es la que puede controlar la actividad motora y, más importante, es completamente programable. O sea, yo te puedo enseñar cualquier movimiento que sea capaz de hacer una persona. Te puedo enseñar a, qué sé yo, a tocar el piano. Bueno, si supiera yo tocar el piano para enseñarte, ¿va? Pero te puedes aprender a tocar el piano si no puedes ya. Te puedo enseñar a manejar algo. Manejar un carro, un avión, algo así, son movimientos. Te puedo enseñar, y eso sí creo que es donde mejor pudiera enseñarte, a hacer un procedimiento quirúrgico. Y el hecho de que tengan la suficiente precisión manual y control, y más importante, planificación del movimiento, que es a donde voy a entrar, para aprender a hacer cirugía. O sea, los que nos dedicamos a la cirugía no es que nacimos con ningún talento especial. Sencillamente practicamos hasta que nos salían bien las cosas. O sea, hasta que, como dicen, hasta que los pacientes sobrevivían al procedimiento, ¿va? Y esa capacidad de aprendizaje es lo que distingue al sistema motor voluntario primariamente, y la capacidad más importante, y recalco, de planificar el movimiento, o sea, de aprender diferentes movimientos y combinarlos de diferentes maneras, así como puedes combinar notas o teclados en el piano para hacer música. Yo puedo combinar diferentes movimientos para hacer actos más complejos. No solo movimientos que aprendí, sino también que puedo recombinar o que puedo desarrollar para hacer algo nuevo. ¿Okay? Entonces, veamos cómo está organizado el sistema motor voluntario primero. Ok, aquí, sistema, vamos a poner save image as. Permíteme un momentito. Ahí está. Solo déjame pasarlo acá
Déjame ver si lo puedo proyectar. Yo no sé por qué. A ver si alguien tiene una idea. Yo quiero proyectar o presentar una pestaña. Voy a ver qué sale acá. Presentando mi pantalla. ¿Qué es ahí? Ahí se ve su foto de perfil de Teams. Mi foto de perfil de Google. Es que está compartiendo toda su pantalla. Ok, espera. Dice ahí, yo estoy presentando. Voy a volver a intentarlo. A ver. Voy a tratar de presentar dice, una pestaña. Yo no sé por qué, porque esto es aquí. Estoy presentando mi pantalla. Voy a despinar esto. ¿Qué estoy presentando ahí? Este nunca lo entiendo. Es que si pone presentar una pestaña, doctor, le va a salir la pestaña de Google que tenga abierta. Ah, la pestaña activa. Ok, ahora sí. Ahí está, ya. Ahora sí va. El sistema piramidal. Eso no sabía. Yo pensaba que podía escoger cualquier pestaña de la lista y que lo hay que enviar en la pantalla la pestaña, no la que está activa. Ok, entonces ahora, ese es el sistema directo. Ahí dice piramidal, pero acuérdense que piramidal vamos a deprecar ese término porque no me dice nada. En primer lugar, en este sistema tenemos dos neuronas, ¿ok? Siempre, o sea, en el camino entre corteza y músculo. La primera neurona es lo que vamos a llamar a partir de ahora la neurona motora superior del sistema. Su origen va a estar obviamente en la corteza motora primaria, ¿ok? En lo que vamos a llamar el área BA4, que es el surco precentral. Voy a cambiar la presentación un momentito para que vayamos a ver cómo se mira la corteza en... Ok, vean acá. Ahora se ve la corteza. Ven que dice BA4. Yo tengo una pequeña discrepancia con este programa, por la manera en que fue tomada la información. Esto es tomado de datos de resonancia funcional. Y para mí BA4 va hasta el surco lateral, o sea, BA6 es más grande de lo que debiera ser. Voy a quitar. Voy a poner acá otra vez. Right, y vamos a poner BA4, sol. Ok. Esa es la corteza motora primaria, ¿ok? Vean ahí las franjas que están detrás. Esta franja que está detrás es el surco central. Veamos por un momentito surcos y mira dónde está el surco central. ¿Okay? Ahí y luego aquí más ampliado. ¿Ves dónde está? Ahora cambiemos otra vez a áreas corticales. Y ves que BA4 está justo adelante del surco central y para mí esa puntita de abajo llega hasta el surco lateral, o sea, hasta el final del loop. Lo que pasa es que una cosa es lo que determinas por histología y otra es lo que determinas por resonancia funcional y este atlas es basado en resonancia. Ok. ¿Qué tiene de especial la corteza de BA4? En primer lugar, esta es tu típica corteza agranular, o sea, ahí hay 6 capas. En la corteza, si lo vemos histológicamente, más gruesa de todas, porque tenemos que las capas 2 y 4 son casi inexistentes ahí. Básicamente, no verías casi células granulares en la corteza. Lo único que hacen aquí es redistribuir señales que le entran del tálamo, ¿okay? Señales que vienen del tálamo o que vienen de otras áreas corticales. Pero la mayoría de las neuronas acá están diseñadas a control del músculo voluntario. Entonces, las dos capas prominentes aquí son la capa 3 y la capa 5, los dos estratos de células piramidales interna y externa. Y de las dos capas, la más llamativa es la capa 5.
esa capa 5, ese estrato piramidal interno, donde vas a encontrar que hay una serie de neuronas piramidales gigantes, lo que llama la célula de Betz. ¿Ok? Esa célula de Betz es el eje de una columna. Aquí también tenemos una organización columnar en el sistema nervioso, en la corteza. Como es típico de muchas áreas del sistema nervioso moderno, neocortical, es que esa organización en columnas me determina algo. Y aquí las columnas en la corteza están organizadas de tal manera que cada músculo es atendido por, cada músculo individual es atendido por una o por varias columnas que están contiguas. O sea que podemos definir que acá cada músculo tiene una representación cortical y la representación cortical es una representación somatotópica, ¿correcto? Es lo que vamos a llamar el homúnculo motor. Ya lo vamos a poner un momentito. Ok, vamos a poner un pichingo. Aquí hay uno suficientemente feo. Realmente feo. Ah, no, este está mejor. No. Uno bien, este. Increíblemente feo. Sí. En el cual cada porción de la corteza está distribuida en proporción, el área de corteza dedicada está en proporción a la precisión, a la finura del movimiento, no al tamaño de la parte corporal. Por lo tanto, aquí vamos a tener una distribución de las columnas de tal manera que en esta región que ves acá, está en la cara medial, está el pie y el miembro inferior. Dando la vuelta, más o menos donde das la vuelta corresponde a la rodilla. El tronco es este pedacito cerca de donde está la bandera y todo el sector para el miembro superior está acá, incluyendo un sector para la mano que te voy a mostrar ahorita. Ese pedazo, mira, dice hand motor area. Yo no sé si seguimos viendo la misma cuestión. Ese sector en el centro, incluso algunos dirían que es más grande, dependiendo de cómo lo estés midiendo, la sensibilidad. Ahí está, si vos estimulás ese sector, vas a tener movimientos de los músculos de la mano. O si te pongo en la resonancia funcional, lo que voy a hacer es meterte y pedirte que hagas movimientos con la mano. O sea, extienda la mano, pida jalón, mueva los dedos, 1, 2, 3, 4, teclee como que estuvieras tecleando en la computadora y esa área se va a iluminar la actividad. ¿Ok? Entonces, mira dónde está. Debajo del área motora para la mano va a venir acá toda la cara y lengua. Voy a cambiar la presentación ahorita para mostrarte qué es lo que vamos a tener ahora. Voy a poner no, perdón, ahí. Ahora sí se ve, mira, ese es el homúnculo motor, mira la desproporción de tamaño. ¿Ves cómo las manos ocupan, solo una de las manos ocupa más espacio que todo el miembro inferior? ¿Por qué? Porque necesitan movimientos más precisos con los músculos de la mano. Y mira la cara, labios y lengua, cómo ocupan un gran espacio, porque también los movimientos de labios y lengua tienen que ser precisos. No tanto para el manejo del alimento, sino porque la pronunciación, en particular en el humano, esta área es más grande que en otras especies, porque los movimientos necesarios para producir sonido tienen que ser bien precisos. Si no, probá, allá en tu casa, probá la diferencia en pronunciar las dos letras parecidas. Por ejemplo, la T y la D, o la P y la B, o la L y la R. Te das cuenta que el cambio de la posición de la lengua es bien pequeño, es una fracción de milímetro. Pero si no puedes posicionar esa lengua con precisión, te va a salir un sonido que es totalmente diferente al que querías. Algo así como si yo estuviera tratando de pronunciar
de hablar en un lenguaje que no domino bien. ¿Okay? Entonces, visto ese músculo motor, te das cuenta que, voy a regresar a la presentación, de la, ¿cómo se llama? De la corteza. Estamos de nuevo con el brain, regresemos a Brodmann y vemos que BA4, el área motora, está entonces representando acá cada sector tiene una columna, un grupo de columnas para cada músculo y que está topográficamente asignado a cada músculo está topográficamente asignado a un sector de la corteza. Además, como hay dos tipos de músculos para cada articulación, cada movimiento, un músculo agonista y su contrario, un músculo antagonista que hace el efecto contrario, las columnas para dos músculos que se oponen en acción, ¿vale? Por ejemplo, el bíceps y el tríceps, las columnas van a estar situadas una frente a la otra, ¿ok? O sea que si ¿cómo se llama? En la cara anterior o rostral de este pedazo de la corteza tengo la columna de los flexores, al otro lado, yendo hacia posterior, tal vez tenga la columna de los extensores. Pero el caso es que están frente con frente. ¿Y por qué es esto? A ver, ¿alguien tiene idea por qué pongo músculos opuestos viéndose el uno al otro? Para que se produzca para que se produzca una señal colateral que cree la inhibición de estos músculos cuando se quieran hacer los movimientos. Exactamente, porque ahí tenés un mecanismo. Hay una célula, hay un tipo de célula en las columnas de esta corteza, bueno, en general en la neocorteza, pero aquí son bien prominentes, que es la célula de canasto. La célula de canasto, cuando vos estás activando una columna, la célula de canasto recibe una colateral de la célula piramidal, ¿ok? De la célula piramidal que gobierna la columna, o sea, de la más grande. Y esta célula en canasto va a la columna vecina. Y en la columna vecina sirve como un mecanismo que inhibe a las células piramidales vecinas. O sea, que cuando yo enciendo un agonista, automáticamente apago el contrario. Es un mecanismo, me simplifica muchísimo el trabajo de inhibición mutua, el trabajo de inhibición de agonista-antagonista, lo hago con una sola neurona de canasto para la columna contraria. Eso te va a dar algunas consecuencias prácticas. La primera es que no necesito un mecanismo separado, una conexión separada para inhibir al contrario. Dos, que evita que un músculo pelee contra su antagonista, o sea que básicamente estés ofreciendo resistencia contra vos mismo. Tres, eso tiene un uso práctico. ¿Alguna vez te ha dado un calambre jugando pelota, por ejemplo? Si te da una contractura muscular, por ejemplo, te da una contractura de los gastrocnemios, la solución inmediata es que intentes, si está contraído en flexión, que intentes extender, por ejemplo, el tobillo, porque ahí entras en funcionamiento de ese mecanismo y mandas una señal inhibidora al músculo que lo relaja. Es la manera más fácil. Y es lo que ves que cuando alguien está calambrado y que viene el masajista y lo empieza a estirar, es para activar ese mecanismo de antagonista. Y te dice, trata de vencer el calambre en sentido opuesto para que el mecanismo antagonista te relaje el músculo. O sea, tiene alguna utilidad práctica y de hecho lo utilizas en tus movimientos a diario, pero no estarías ofreciendo resistencia contra vos mismo y los movimientos se volverían pesados. Ahora, veamos la ruta que siguen estas neuronas. Desde Brodmann 4 para la médula espinal. Aquí voy a cambiar entonces otra vez la presentación y vamos a poner este que está acá. Ahora sí se debe tener la ilustración del sistema directo. A ver si aprende a usar esta cosa. Sí, doctor, se ve eso. Bueno, ok, creo que ya entendí cómo es la papada esta. Ahora, de la corteza que acabamos de discutir, todas las fibras
van a radiarse y juntarse hacia la cápsula interna. En la cápsula interna, recuerden, todas las fibras viajan por el brazo posterior de la cápsula interna, pegado a la porción posterior del núcleo lenticular, ¿ok? Y estas fibras en la cápsula interna siempre van distribuidas topográficamente. Hay una somatotopia de las fibras, y las fibras que van más cerca de la rodilla de la cápsula son las que van para más arriba en el cuerpo. O sea, las fibras ahí tenemos fibras que van para dos lados, formando realmente dos tractos. El primero es el tracto córtico-nuclear, que va pegadito a la rodilla. Esas vías córtico-nucleares incluyen unas fibras que van para los núcleos del nervio craneales, que tienen un componente voluntario. ¿Cuáles son estos? Los tres nervios que controlan el movimiento de los ojos, o sea, el oculomotor, el troclear y el abducens, viajan cerca de la rodilla. El componente, de ahí vienen las fibras para aquellos músculos que son de la columna eferente visceral especial, o sea, músculos que se derivaron del arco branquial y que se hicieron voluntarios en una forma secundaria. Eso incluye los músculos masticatorios que van al núcleo motor del trigémino, incluye los músculos de la cara, son del segundo arco, los músculos de la laringe y faringe, que son del tercero y cuarto arco. El quinto arco desaparece, perdón. Y por último, los que van hacia el núcleo del nervio accesorio para el esternocleidomastoideo y el trapecio. Esos van por la rodilla y se distribuyen, o sea, cuando van bajando al puente y al bulbo, esos van a hacer relevo. Van a hacer relevo en un grupo de núcleos que hay ahí en la porción baja, en la porción ventral, perdón, del bulbo y del puente, que llaman los núcleos arcuatos. Esos núcleos arcuatos relevan la señal a los núcleos de los nervios craneales. O sea que ahí tenemos el sistema motor voluntario para la cabeza, o el componente motor voluntario para la cabeza. Ahora sigamos con lo que va para la médula. En la médula, todavía estamos arriba. En la cápsula interna, los otros tractos que van para la médula, o sea, el tracto córtico espinal propiamente dicho, se va a distribuir en la porción más lateral del brazo posterior. Siempre llevan una organización somatópica. Las fibras para la médula cervical van más pegadas para la rodilla, y torácico, lumbar y sacro, y las fibras hacia el miembro inferior van en el extremo. Acuérdense que la cápsula interna parece una letra B, ¿ok? Es una letra B, y que, a ver si tengo la ilustración, y vamos a ponerla. Permítame un momentito a ver si tengo esa imagen para que veamos dónde va la pictures. Anatomía. Bueno, ya la vi. Arriba. Aquí. Ya voy a presentar voy a cambiar un momentito la imagen. Permítame. Ahí tiene la cápsula interna, ¿no? Sí. Ok, miren dónde va. Fíjense arriba. Fibras córtico-espinales y córtico-nucleares. Las fibras que estamos hablando son las que están pintadas en amarillo. Cabeza y cuello, ¿ves? Médula cervical. De ahí viene córtico-espinales para el miembro superior, córtico-espinales para el tronco, córtico-espinales para el miembro inferior. O sea, cervical, torácica, lumbar, sacra, en ese orden, ¿va? CTLS, de la rodilla para afuera. O sea que aquí tenemos una distribución somatotópica de las fibras, y estas fibras van a bajar en ese paquete hacia el mesencéfalo. En el mesencéfalo, ¿qué región ocupan en el mesencéfalo? A ver. Ya bajan de la cápsula interna, está entre el tálamo y los ganglios basales, y bajan al mesencéfalo. ¿Dónde en el mesencéfalo?
¿No vieron el tallo cerebral? ¿Hola? ¿No vieron no analizaron el tallo cerebral el semestre pasado? Dios. Bueno, es que una compañera respondió en el chat que el núcleo rojo. No, no van al núcleo rojo. Ah, no, es que yo estoy viendo la imagen que tengo. No vi el chat. Dice, al núcleo rojo, no. No van al núcleo rojo. Van a los pedúnculos del mesencéfalo. O sea, lo que llamamos, acuérdense que el mesencéfalo tiene cuatro sectores, ¿no? El techo mesencefálico donde están los folículos, el tegmento donde están los núcleos, la base peduncular se llama donde está la sustancia negra y el pie o pedúnculo, que es donde están todas las fibras motoras. Van por la porción ventral, ¿okay? Van por la porción ventral del mesencéfalo en lo que llamamos los pedúnculos mesencefálicos, ¿ah? o pie del pedúnculo o pie de los pedúnculos, y ahí van organizados, siempre van somatotópicamente. Ahí las fibras se van a dividir de tal manera que tenés las fibras córtico-nucleares en la porción medial del pedúnculo, junto con las fibras que van del núcleo frontal al núcleo pontino. Aparte de las fibras córtico-nucleares que llaman frontopontinas, de ahí van a ir todas las fibras en la porción media del, ¿cómo se llama? En la porción media de los pedúnculos, y van a ir distribuidas somatotópicamente también de medial a lateral. O sea, de medial a lateral van las fibras miembro superior, tronco, miembro inferior. Las del miembro inferior están en la porción más lateral del pedúnculo. De ahí bajan al puente. Y en el puente se siguen bajando organizadas hasta llegar al bulbo. Y en el bulbo, vamos a cambiar la presentación otra vez. A ver, vamos otra vez a la ventana que estaba presentando. Presentar ahora. Ok, fíjense bien, viajan por acá, midbrain, pedúnculo cerebral. ¿Están viendo esa ilustracióncita? Creo que se puede ampliar. Déjame ver. Ahí creo que, ok, ahí. ¿Están viendo el corte ese? Sí. Sí. No, es que todavía me está costando aprender a utilizar este baboso Meet. No hace lo que uno espera que hiciera. Ok. Viajan en el pedúnculo, se distribuyen en el puente. Ya vamos a ver que ahí hacen varias. Las fibras córtico-nucleares no van a pasar más allá del puente y bulbo, sino que las fibras córtico-espinales llevan hasta la porción caudal del bulbo. Ahí dice pirámide, ¿va? Y la decusación de la pirámide. ¿Qué es eso? Representa el hecho de que las fibras córtico-espinales trabajan, en su mayoría, trabajan cruzadas, y justo arribita de donde el bulbo transiciona la médula espinal está la dichosa pirámide, que por alguna razón todo el mundo solo se fija en la dichosa pirámide. La pirámide no es más que el bulto que hace esta decusación de fibras en la porción de abajo del bulbo. No me explica nada, solamente es el bulto, porque ahí, como hay un montón de fibras cruzando, se va a ocupar volumen en el tallo para que quepan las cosas. Ahora, en esa pirámide, el 85% de las fibras que viajan de la corteza cruzan al otro lado y se van para el cordón lateral, o sea, para formar el tracto córtico-espinal lateral, ¿ok? Pero el 15% de las fibras nunca cruza, o sea, no decusa, sino que se va recto, se va de largo y forman el tracto córtico-espinal ventral, que ahí le dicen anterior. Para que yo le tengo alergia a la palabra anterior. La palabra mejor aquí hablen de dorsal y lateral y ventral, porque es más preciso. Pero te voy a preguntar, ok, ¿por qué ese 15% de las fibras como que no recibió el correo y se fue directo en vez de cruzar?
¿Existe alguna razón para ello? ¿O razones? ¿Por qué las fibras no, por qué un 15% de las fibras no cruzan? En un aparente error. Porque son las asignadas a los oponentes. Esa es una, porque me permiten hacer, más allá sí me permiten hacer antagonismo o agonismo-antagonismo cruzando la línea media. O sea, yo puedo, por lo tanto, controlar, por ejemplo, el flexor del lado izquierdo y el extensor del lado derecho al mismo tiempo. Más que controlar al oponente, lo que hace es que me permiten la sinergia de dos movimientos que están a lados opuestos de la línea media. Acordate que el sistema nervioso básicamente son dos mitades, izquierda y derecha, y si yo no tengo algún puente específico para cruzar la línea media, tendría dos hemisistemas independientes. Ahora, yo puedo hacer con esto controlar los dos lados con una sola función. Vaya, por ejemplo, toma el caso de aplaudir, ¿ok? Y yo puedo controlar, qué sé yo, los músculos aductores del lado izquierdo, pero con la misma señal también controlar los aductores del lado derecho. O sea que puedo con un solo movimiento juntar las dos manos, ¿va? Movimientos de aducción, abducción. Si no, tendría que enviar una señal a la otra corteza para controlar el otro brazo y hago las cosas más complicadas. Aquí esta decusación parcial me permite, uno, trabajar los dos lados con un solo impulso, ¿ok? Más que agonismo, antagonismo es para hacer sinergismo, es la palabra. Dos, es un mecanismo de defensa contra una lesión de la cápsula interna o del tallo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las lesiones a la vía motora, a la neurona motora superior, ocurren a nivel del brazo posterior de la cápsula interna. Es una región donde todas las fibras van empacadas bien compacto, o sea que si la lesionas un montón de fibras. Yo para paralizarte la mitad del cuerpo, te pudiera hacerlo de dos maneras. O te lesiono la corteza, pero ya viste que tengo que lesionar un gran pedazo de la corteza, cosa que no es fácil de hacer. Pues no es fácil que pase si tienes una lesión cortical tan extensa. Normalmente tener cosas más graves de que ocuparte. Esa es una. O una lesión pequeña donde están concentradas a nivel de la cápsula interna, que ahí todo ese brazo de fibra que yo te mostré en la ilustración hace un rato, mide como 1 centímetro, 1,5 centímetros. O sea que una hemorragia chiquita ahí te hace una gran devastación. Y para más INRI, esa es una de las áreas del encéfalo que tiene la peor irrigación, porque ahí está irrigado por dos grupitos de arterias pequeñas. Una se llaman las lentículo-estriadas y las otras se llaman, son las ramas lentículo-capsulares, que son ramas de la arteria coroidea anterior. Y las lentículo-estriadas son delgaditas, miden 250 micras más o menos de promedio, 1/4 milímetro. Y la coroidea anterior es la arteria más hija de la gran que existe, ¿va? Créeme, porque me he tenido que enredar con la maldita para clipar un aneurisma y, como te digo, prefiero hacer, qué sé yo, una cesárea con un cuchillo de postre que tocar una coroidea anterior. Son impredecibles. O sea que el resultado es que la cápsula interna es el punto más vulnerable. Si yo lesionara la cápsula interna y te paralizara la mitad del cuerpo contralateral, sería un problema grave. Si no tuvieras los 15% de las fibras entrando del otro lado y por lo tanto la médula tiene una representación cortical bilateral, con lo cual yo puedo perder el 85% de las fibras y bueno, no va a ser algo muy bueno, ¿va? Pero ese 15% que me queda de que viene del otro lado es rehabilitable. Es rehabilitable y yo puedo recuperar un buen porcentaje de mi función reentrenando el 15% de fibra que siempre me quedó del otro lado, ¿ok? Es un mecanismo de defensa, es un mecanismo que me bilateraliza la médula, la inervación de la médula, ¿ya? Ok, ahora,
Si te das cuenta, entonces tengo dos rutas independientes para que las vías estas motoras lleguen al asta gris ventral de la médula, ¿ok? Al asta gris ventral, y en el asta gris ventral, para la presentación, en el asta gris ventral entran directamente a hacer sinapsis con la segunda neurona en la cadena. Más específicamente, la segunda neurona, que es lo que llamamos la neurona motora inferior, reside el cuerpo de ella, vive en la lámina 9 del asta gris ventral, la lámina motora, ¿ok? Y la neurona de la segunda neurona superior me va a, la segunda neurona, la neurona inferior, sale por una raíz motora al nivel del segmento medular de donde se originó y viaja por un nervio periférico para inervar el músculo. Inerva las fibras extrafusales del músculo voluntario. Fíjate que aquí vamos a hacer la primera diferenciación. El músculo, en sí, todo músculo voluntario tiene dos tipos de fibra, ¿va? Intra y extrafusales. Las neuronas motoras primarias, o sea, las neuronas de las que estamos hablando, neurona motora inferior, te van a inervar las fibras extrafusales, y toda la inervación de las fibras extrafusales ocurre a través de un tipo específico de fibra en el nervio periférico, una fibra A-alfa, o sea que vamos a llamarlo, esta neurona vamos a llamar neuronas motoras alfa. Es la fibra más gruesa del sistema. Mide de 12 a 20 micras, conduce de 70 a 120 metros por segundo, para evitar que la conducción en el nervio periférico atrase las cosas. O sea, no querés esperar al nervio. Si estás enviando un montón de señales desde arriba por vías rápidas, el último paso tiene que ser el más rápido para que no atrase. ¿Ok? Ahora, ahí ya tenemos lo que llamamos la vía piramidal, o sea, el sistema motor voluntario. Pero hasta ahorita solo hemos hablado de VA4, que es la encargada de la ejecución del movimiento, ¿correcto? Ahora, el problema con VA4 es que realmente no es capaz de hacer ningún movimiento transitivo, ningún movimiento que tenga propósito. Vaya, puesto así. Hagamos caso y cuenta, y yo te voy a abrir la cabeza, y de hecho así se determinó en parte la función de VA4. El mapeo de la corteza motora. En un tiempo, por allá, por los 1870, se determinó que la franja motora, que la lesión o la estimulación de la corteza prefrontal te producía movimiento, pero no se había realmente determinado cómo y qué parte mapeaba cada movimiento. Pero por allá, por principios del siglo XX, 1904, 1905, uno de los primeros cirujanos que empezó a operar sistema nervioso central era un alemán, señor que se llamaba Fedor Krauss. Este señor era cirujano general, pero en aquel tiempo no había neurocirujanos y ellos operaban de todo. Y este señor empezó a operar epilepsia. En la época en que no había medicamentos para la epilepsia, este señor se dio cuenta que algunos de sus pacientes con epilepsia eran, por ejemplo, pacientes con heridas de guerra. Diga. No te oigo. No te oigo. No sé si es accidente o tener el micrófono puesto por error o ibas a preguntar. Ok. Entonces, el caso es que Krauss empezó a, ¿cómo se llama? A operar estos pacientes que tenían lesiones, no sé, heridas de guerra, tenían pedazos de bala, pedazos de huesos metidos, tumores, cosas así, porque tenían convulsiones, no había medicamentos para tratar las convulsiones en 1905. Y entre otras cosas, este señor, que era una persona muy metódica, bueno, era alemán, con eso deberías tener la idea. Este señor, que era súper metódico, empezó al mismo tiempo que
En aquel tiempo no estaba el concepto de la craniotomía limitada que hacemos ahora, que un pedacito bien localizado y un corte en el hueso de este tamaño, tal vez, sino que básicamente le destapaban el cráneo a la gente, ¿verdad? Generalmente le volaban la tapa de los sesos. Y él agarraba y ponía la franja motora y empezaba con un electrodo y un estimulador cortical a todos los pacientes a estimular y ponía una corriente de ella, ¿verdad? Decía, en tal punto, ok, mira, extiende el brazo, extiende este dedo, aquí flexiona, aquí extiende la muñeca, más arribita, no sé, extensión del brazo, y aquí flexión del antebrazo. Y entonces empezó a hacer, y tenía en el quirófano alguien anotando los resultados del mapeo, y él fue el primero que hizo una forma bien cruda de mapeo de la corteza. Determinó toda la posición de las columnas, así por simple estimulación eléctrica, e hizo un mapa, hizo una ilustración y lo publicó en su libro, porque él escribió un tratado de cirugía que se llama Tratado de Cirugía Operatoria. Estamos hablando de que su libro se publicó en 1913, hace más de 100 años ya. Y ahí era la primera idea que las funciones del sistema motor estaban organizadas topográficamente. ¿Ok? De hecho, yo encontré ese libro allá en donde el servicio que estudié en La Habana. Tenían muchos libros antiguos y tenían una copia de este libro, la traducción al español, que es una edición de 1915. Y ahí estaba yo sorprendido porque este señor estaba 20, 30 años avanzado a su tiempo, ¿va? Entonces hice la única cosa que alguien con mentalidad científica podía hacer. Me robé el libro, aquí lo tengo que mandar en pasar, obviamente. Tiene más de 100 años y ya la carátula se desarmó, pero está completo. ¿Okay? Entonces, Krauss empezó a determinar toda esta serie de funciones y se dio cuenta que estimular la corteza motora no te provocaba movimientos transitivos, o sea, no hacías nada con ella, solo mover músculos. Pero el movimiento es más que allá simplemente extender y flexionar las partes corporales. Yo necesito utilizar varios músculos, por ejemplo, en secuencias. Si quiero utilizar esta pincita y agarrar algo con ella, tengo que tener movimientos coordinados de varios músculos, incluso de varios sectores corporales, antebrazo, brazo, mano. Si yo quisiera agarrar algo con la dichosa pincita esta, ¿va? O si quisiera hacer cualquier movimiento, implica cualquier acto motor, implica una secuencia de movimientos, o sea, y las palabras, porque en tu corteza o en tu conciencia existen palabras para denotar secuencias de movimiento. ¿Sabes cómo se llama? Una palabra para denominar una secuencia de movimientos con propósito, generalmente. Ni idea. Ese es el... No sé qué he escuchado esto, pero puede que me equivoque, una melodía cinética o algo así. Esa es una palabra. Tengo una más fácil. Verbo. Decime todos los verbos que te haces. Correr, saltar, cortar, jalar, empujar. Son secuencias de movimiento. ¿Ok? Secuencias simples. Ahora, si mover un músculo, fíjate bien, si vamos a terminar, vamos con esa tu analogía de la música. Si yo tengo un músculo, mover un músculo sería como tocar una nota. Ahora, lo que tengo que hacer es juntar varios movimientos de un músculo y voy a tocar varias notas en secuencia. Voy a hacer un acorde. Estoy en el piano y no sé tocar el piano. A un acorde y estoy 2, 3 teclas, pero una guitarra, pero sí entiendo un poquito más con una guitarra y estoy tocando un acorde, qué sé yo. Me dicen, vaya, empezá, ¿qué acorde? Sol, rin, la.
Pling. Ok. Pero eso todavía no es música. Así como los movimientos no son, los movimientos de que te estoy hablando son engramas, que ese es un término más técnico, un engrama motor, no es todavía movimiento en el sentido de, ya tiene una organización, pero todavía no tiene un propósito, ¿ok? Si yo te digo, yo sé cortar, ¿ok? Sé usar una tijera, se supone. Sé usar una portaagujas y una aguja para suturar. Eso es un movimiento simple, ¿verdad? Agarra el hilo, empuja, saca. Agarra una tijera, corta. Pero todavía no es un acto motor, o sea, estás sumando varios movimientos para hacer algo que tiene orden o que puede ser utilizado para algo. Pero BA4 no es capaz de hacer ese salto. Necesitas hacer algún tipo de planificación previa del movimiento a nivel bien basal para poder hacer ese acorde con los músculos, para tocar mover varios músculos a la vez y en una secuencia predefinida y aprendida. Porque vos no sabes, quien sea de ustedes, ninguno de ustedes nació sabiendo usar una tijera, un lápiz o cualquier herramienta, ¿va? Si yo te hubiera dado al año de edad una tijera, no hubiera sabido qué hacer con ella. Tal vez por casualidad la hubieras podido abrir y cerrar. Pero ¿dónde aprendiste a usar una tijera? Más adelante, ¿va? No naciste sabiendo usarla. En algún lugar del preescolar alguien te enseñó y te dio, qué sé yo, ¿cómo se llama? Una brocha. Te dio un poco de pintura y vos aprendiste a manchar cosas de pintura, vaya. No vamos a decir que pintar, eso vendría después. Pero es aprendido. Nadie nace sabiendo usar una cosa de estas. Ni Michelangelo, ni Salvador Dalí, ni Picasso sabían para qué era esto a los 6 meses de edad. Si acaso lo vieron que puede metérselo a la boca. Entonces, esas secuencias aprendidas implican que necesitas corteza que es programable y reprogramable y recalculable, y ahí es donde entra el área premotora. BA6, vamos a ver. BA6, el área premotora, es corteza que tiene varias particularidades. Esta área motora o área premotora recibe señal, entre otras, recibe una retroalimentación junto con BA4 de las áreas somatosensitivas primarias que estaban acá atrás. El 1, 2 y 3 envían señal a 4 y más específicamente a 6 para retroalimentar a tu sector motor, para decirle en dónde está la posición de las partes corporales y qué diablos estás tocando, para que tu corteza motora pueda utilizarlo para hacer el cálculo del siguiente movimiento. Ahora, 6 toma las secuencias de movimiento que aprendió, o sea que ahora tiene que tener un mecanismo de aprendizaje, tiene que haber un mecanismo de aprendizaje que implica el sistema extrapiramidal, o sea que es el siguiente, es el tema de mañana, para enseñarle a BA6 los movimientos. Y BA6 los va a juntar. Va a juntar secuencias que dicen, ok, para cortar active este y aquel músculo. En orden, ¿va? Para jalar, utilice tales y tales y tales músculos. Y estás formando una serie, como dice, de pequeñas recetas para el movimiento que ya me permiten controlar partes corporales enteras. Ya no son músculos. Ya puedo usar la mano, por ejemplo, para agarrar algo con las instrucciones que tiene BA6. Que, como te digo, todas son aprendidas. Porque un bebé de 3 meses ni siquiera es capaz de agarrar un objeto que le dan. Tiene que aprender mediante la práctica y el refinamiento, aprenderá a usar las extremidades y a usar las cosas, que es lo que vas a ver en términos del aprendizaje motor, que es lo que están haciendo los bebés a los 6, 8 meses. Tiran manotazos, quieren agarrar todo, empiezan a porque están aprendiendo a usar
su área premotora, están enseñándole de qué manera las partes corporales pueden ser movidas o utilizadas para hacer movimiento. Okay. Hasta ahorita, entonces tenemos, mira la proporción de BA6. BA6 es nuevamente adelante de BA4. Okay, adelante de la corteza primaria, ves cómo se extiende. Aquí, como te digo, BA4 yo le daría la proporción más de abajo y 6 sería más pequeña, pero no vamos a entrar en detalles de eso, en detalles finos de eso. Me interesa, pues, ¿cómo se llama? Vamos a mostrarte en resonancia que debe estar el área premotora. ¿Ya? El área premotora, ves como este sector que es un sector premotor para la mano. Mira ahora dónde está el área motora de la mano. Y este es un área premotora para mantener, entre otras, la retroalimentación del movimiento y el aprendizaje del movimiento tienen que ver con esta área. ¿Okay? Ahora, vamos de nuevo a Brodmann. Y estamos acá, ¿no? Ahora, todo estaría bien acá. Pero el problema es que yo te voy a poner una pregunta. A cualquiera de ustedes. Vaya, por ejemplo, tomemos a Valeria. ¿Estás ahí, va? Sí, doctor. Bueno, ¿Sabes usar una tijera? Sí, va. Claro, es claro que sabes usar una tijera. La pregunta es retórica. Si no sabes usar una tijera a tu edad, te recomiendo que te dediques, no sé, a psicología, porque ellos no utilizan nada de herramientas, solo la lengua. ¿Sabes usar un portaagujas y poner un punto? ¿Un qué? Un punto de sutura. ¿Sabes hacer un punto de sutura con un portaagujas y una aguja? Sí. Ok. ¿Sabes usar un bisturí? Pues una cuchilla. No tiene mayor ciencia. ¿Ah? Sí. ¿Sabes cortar algo? O sea, que si manejas 3 movimientos básicos y sabes usar, supongo, una pinza hemostática para agarrar algo, ¿eh? Y trabarla. Sí, también. Sí. Ok. ¿Podrías operar un apéndice con eso que sabes? No creo. Por lo menos no con resultados que pasaran por satisfactorios. O sea, sabes los movimientos básicos para tratar tejido. Eso no te hace todavía cirujano. Para si quieres irte por esa ruta, todavía te va a faltar algo. ¿Cuál es la diferencia? Eso está como el chiste del tipo que viene y compra un televisor nuevo, ¿va? Entonces llega, instala el televisor en su casa y el televisor empieza a parpadear, empieza a descomponerse la imagen, llama al servicio técnico, el servicio técnico le dice, ok, ya voy, pero son $1,000 por ir a arreglarle el televisor. Dice, bueno, sí, está bien. Llega el man del servicio técnico en su carro, se queda viendo el televisor. ¿Qué pasa? No, mire, ya empieza a ver que la imagen se está distorsionando. Viene el tipo, agarra, ¡pum! Le da un macanazo al televisor y el televisor se compone. Entonces, y le cobra, bueno, ya está arreglado, son $1,000. Y entonces el man le dice, el dueño le dice, ¿va? ¿Cómo me vas a cobrar $1,000 por pegar un macanazo al televisor? Eso no podía hacer yo. Y entonces le contesta al técnico, sí, pero yo sabía dónde darle el macanazo. Lo mismo pasa. Yo no es que sepa cortar con una tijera o con un bisturí necesariamente mejor de lo que vos lo haces. O que mis suturas sean más refinadas. Eso no me consta. Eso no me consta. Espero que sí, pero no necesariamente. Para ese efecto, mi abuelita cosía más bonito que yo. Y no era cirujana. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo sé planificar mis acciones. Yo sé
dónde, cuándo y en qué orden cortar y en qué orden hacer las cosas. Vaya, es como decir que yo llevo el carro al mecánico. Yo sé usar una llave de tuercas y un destornillador y sé armar y desarmar cosas, vaya. No solo desarmo personas, desarmo cosas. Pero él sabe en qué orden hacer las cosas. Me pongo a desarmar el carro. Y dentro de un rato, después de estar poniéndole, a ver, voy a terminar con aquel desastre, porque me voy a trabar porque no voy a saber en qué orden hacer las cosas y voy a terminar llamándolo a él o llevándole los pedazos a que vuelva a armar el relajo que yo hice. Eso es la planificación de las actividades. Y las actividades motoras no son diferentes. Vos tenés que planificar tus secuencias de movimiento. Y 6 no planifica. 6 solamente tiene las recetas básicas de los movimientos. Ahora, ¿en qué orden armarlo? O sea, ¿cómo combinar los acordes de 6? ¿En qué orden específico? ¿En qué momento específico para hacer música? Hacer música con tus movimientos. O sea, tu melodía motora implica que tenés que poner las notas y los acordes en el orden correcto y en el momento correcto. Si no, aquello no va a ser música. Ese es el trabajo del tercer sector del movimiento voluntario. De BA8. BA8, el área motora suplementaria, o algunos lo consideran que es parte del área premotora, o sea, la región más rostral del área premotora. Mira acá, BA8 está adelante de 6. Y BA8 lo que hace es planificar el movimiento, recibe señal de toda la punta del lóbulo frontal, de toda esta corteza que está en el polo frontal, que es la corteza para pensar. Y se la manda y le manda información a BA8 de cuál es la intención que yo tengo, qué es lo que quiero hacer. Y BA8, el área motora suplementaria, lo que va a hacer es escoger qué movimientos son útiles para mi propósito y le va a enviar instrucciones al área premotora a 6 de qué movimientos escoger. Eso es planificar, porque yo puedo planificar un movimiento. En primer lugar, puedo planificarlo y reensayarlo en mi mente sin ejecutarlo. Yo estoy calculando, será mejor acá. ¿Qué hago? Corto esto primero, lo separo primero para disecar acá y luego corto ya una vez que disequé la arteria. Toda esa clase de cosas que es lo que me define a mí como alguien que se supone que estoy entrenado en una actividad motora, en este caso quirúrgica, y que puedo con el área 8 combinar diferentes movimientos, porque, bueno, yo sé cambiar, no sé, suturar, cortar, quitar un tumor. Pero la misma actividad motora, los mismos movimientos los puedo utilizar, por ejemplo, para retirar una malformación vascular. O si tuviera necesidad, puedo entrenarme. Suponete que estuviera en una de esas situaciones así como de película de aventura. Y estoy en algún pueblo remoto y una mujer necesita una cesárea de emergencia. Vaya, no hay manera de sacarla de ahí, yo soy el único que sabe hacerlo. Y entonces ya vengo yo y digo, bueno, enséñeme qué equipo tienen en la clínica del pueblo. Ok, mira, aquí tengo esto. Bueno, se puede hacer una cesárea. Yo no soy ginecólogo, ni me las tiro de ginecólogo, pero en una emergencia puedo reutilizar los conocimientos motores que tengo, generar en BA8 una receta, cómo hacer una cesárea y ponerlo en prácticas y hacerla, ¿va? Probablemente con resultados no tan bonitos como los de un ginecólogo de verdad, pero vaya, por lo menos puedo decir que lo puedo hacer y que sobreviven los dos, ¿no? Y que ninguno sale lastimado en el intento. No se va a ver bonito y el ginecólogo probablemente después me va a echar peste de qué aficionado fue el que se metió a operar, pero vaya, no va a ser un desastre. Así como, por ejemplo, si sos músico, y estás utilizando a BA8, sabes tocar todas las notas, vaya, sabes para qué sirven todas las teclas del piano, sabes todos los acordes,
sabes leer música, y entonces suponete que eras pianista de tu iglesia, una música más tranquila, pero los mismos conocimientos vos puedes usar tu área motora suplementaria y en una fiesta te pido que toques el piano y tal vez y puedes tocar música de bailable, vaya. Música bailable y te puedes imaginar que reprogramar tu actividad motora, rediseñarla, replanificar, es lo que hace BA8. Eso es para lo cual el sistema motor voluntario realmente es excelente, porque es lo que hace al sistema adaptable. Tener movimientos aprendidos y tener la capacidad de recombinarlos. Es lo que te diferenciaba, por ejemplo, de un ave que puede tener precisión en sus movimientos, volar con mucha finura, pero no puede hacer más allá de lo que aprendió, no puede inventar nada nuevo, ¿ok? Y no puede, si no tiene un área premotora, ensayar el movimiento en la cabeza o básicamente utilizar eso para pensar cómo voy a hacer las cosas, ¿okay? Cómo voy a planificar las cosas. Ahora, doctor, yo tengo una duda. ¿Es posible agregar movimientos muy complejos a la memoria motora sin necesidad de que estos pasen por B8, por la parte más cognitiva? Tu sistema está alambrado, está diseñado de tal manera que todos los movimientos tienen que pasar por BA6. BA8 lo que va a tomar lo que ya aprendiste y que está grabado en BA6 y lo va a recombinar. Ahora, todo movimiento es aprendido y recombinado. Ahora, yo puedo crear con BA8 una secuencia nueva, o sea, no aprendida, por recombinación. ¿Ok? Es decir, vaya, pongámoslo así. Fíjate que yo aprendí, dice, cómo era, en algún momento yo aprendí a usar un taladro, eso de carpintero, electricista, de carpintero. Ok. Y luego voy a utilizar este mecanismo de taladrado y se me ocurre inventar una técnica tal vez para taladrar en hueso, ¿no? Y estoy desarrollando mi técnica, pero realmente lo que estoy haciendo es reinventando algo que ya tenía la idea. Inventar un movimiento completamente nuevo que nadie haya hecho. En cierto sentido también lo podés. Vaya, sería más fácil de explicarlo ahí, por ejemplo, te inventaste un baile, vaya. Y ahí BA8 está trabajando en conjunción con la corteza de las áreas premotoras, las áreas de pensar. Y decir, ¿qué tal si a mí se me ocurre que se puede hacer este movimiento, este paso de baile? Y de hecho lo estás haciendo. O sea, la creatividad precisamente viene de ahí. Es lo que te diferencia de otras especies que solo pueden aprender y no pueden desarrollar lo que aprendieron. Sí. Lo único que hay ciertas limitaciones a ello. O sea, es más difícil crear un movimiento que en algún momento nadie haya hecho, que no haya visto. Y dos, que siempre tenés que ensayarlo, porque lo puedes crear una vez, pero para grabarlo en tu memoria tendrías que intentarlo y ensayarlo varias veces, repetirlo para que quede ese programa grabado en BA6, porque necesariamente ahí se va a guardar todo lo que sería la parte de programación motora básica. ¿Okay? Ahora, sigamos con la historia. La ventaja, como ves, es que esto hace que tu músculo, que tu control del músculo voluntario sea muy versátil. Pero la cosa no necesariamente es todo ventaja. El problema con el sistema motor es que es excelente para planificar movimientos. Ya lo vimos, ¿ok? Absolutamente excelente para ello. Pero es bastante malo para el control preciso de la ejecución del movimiento.
porque es un sistema que está más orientado a dos cosas. Uno, determinar el inicio y el final del movimiento. Determinar el orden en que vas a hacer los diferentes movimientos. O sea, cualquier actividad motora con propósito requiere de algún tipo de secuencia de movimiento. Vaya, como que fueras a cambiar la llanta del carro y en una de esas, bueno, dices, bueno, voy a cambiar la llanta del carro, pero equivocarle el orden de hacer las cosas y subiste el carro en el jack, pero no aflojaste las tuercas. Cuando le das para aflojar una tuerca, el torque que hiciste hace que el carro se caiga del jack y otra vez tenés que volver a subirlo. O pusiste la llanta nueva, no apretaste las tuercas o no las pusiste y bajaste el carro al jack y la llanta se cae, el carro se cae y tenés un desastre entre manos otra vez. Hay un orden en el cual hacer las cosas. Yo no puedo en muchas cosas importantes ejecutar un paso antes de terminar el siguiente, y la corteza motora es excelente para hacer eso, y el área premotora es excelente para determinar ese orden. Pero hay cosas de las cuales no se ocupa. Uno es la sinergia del movimiento. La sinergia quiere decir que, por ejemplo, si yo voy a agarrar esta pinza con la otra mano, yo voy a hacer una serie de movimientos que son fluidos, o sea, mano, antebrazo, extender el codo, agarrar en el momento preciso, y estoy moviendo varias partes corporales a la vez. No estoy primero el codo, luego extiende, abre, acerca, cierra, como que fuera un robot que solo está ejecutando una cosa a la vez. Estoy ejecutando varios movimientos a la vez y en un orden específico, porque si yo viniera y extendiera primero y no hubiera abierto los dedos, sencillamente no puedo agarrar nada. O el movimiento es torpe. Esa clase de sinergia, la corteza la maneja muy mal, no tiene ese sentido del tiempo, porque para eso tenés que tener algún tipo de cronómetro interno. Dos, la corteza no se ocupa del mantenimiento del tono muscular, excepto al inicio o al final del movimiento. O sea que si vieras una grabación de la actividad de la corteza, cuando yo estoy haciendo eso, verías una espiga de actividad cuando yo inicio y una espiga de actividad al final, pero el intermedio, en ese periodo cuando el movimiento se está ejecutando, no tenés realmente nada de actividad o casi nada de actividad en la corteza. O sea que básicamente te está diciendo cuándo iniciar y cuándo parar, pero no te está diciendo qué hacer entre medio. Segundo lugar, tenemos el problema del tono muscular. El ajuste al tono muscular, cuando voy a empezar un movimiento, tengo que aumentar el tono en una forma gradual para no dar un arrancón. Y cuando vaya a terminar el movimiento, disminuir el tono en una forma gradual para no dar un brecazo. Mi movimiento va a ser a puros arrancones de brecazos, como la primera vez que agarraste el carro mecánico que ibas rebonando aquel pobre carrito por la calle. Porque no tenías todavía el control del clutch. Bueno, igual lo que pasaría es que estarías haciendo un movimiento de base robótico o torpe. Entonces, el sistema motor no maneja tono. Dos, no maneja fuerza. Y entonces tenemos el problema, lo que yo llamo el problema del agarre. Tengo dos objetos similares, de similar tamaño. Uno es un huevo y el otro es una piedra. Son de similar tamaño, entonces yo quiero agarrar el huevo, pero no tengo control de la fuerza, no tengo manera de graduarla. Y tengo una pierna y una piedra. Entonces, ¿qué pasa? Si utilizo poca fuerza para no dañar el huevo, luego lo levanto, pero la piedra se me va a resbalar y se me va a caer. Y si yo sencillamente no, apretarlo duro, con la piedra no es problema, la voy a tener bien agarrada, pero de ahí, ¡plac! Voy a terminar quebrando el huevo. O sea que ese ajuste de la fuerza muscular en respuesta a una carga, incluso una carga que cambia, no lo maneja la corteza. Tercero, la corteza no es capaz de enseñarse a sí misma para aprender los movimientos. La mayoría de tus movimientos básicos los aprendiste por repetición, así como
una secuencia de movimientos, generalmente la manera básica de aprenderlo es hacerla una y otra vez hasta que aprendes el movimiento y aprendes las correcciones al movimiento, o sea, cómo ajustar el movimiento en condiciones de carga cambiante, particularmente cuando cambia la carga sobre el músculo y la corteza motora no tiene ningún mecanismo para enseñarse a sí misma ni para aprender cuáles son las correcciones que debió hacer. Por lo tanto, necesito un segundo sistema motor, que es el sistema extrapiramidal. Y el sistema extrapiramidal me va a hacer dos cosas. Uno, a completar todas esas actividades que la corteza no puede completar. O sea, el ajuste del tono dinámico, por cierto, porque va a ser adaptable en función de la carga del músculo, el ajuste dinámico del tono, la corrección del temblor, la corrección de la fuerza muscular y de paso algunos movimientos muy simples, muy repetitivos, por ejemplo, cosas como caminar, pasarlos a una memoria, a lo que yo diga la memoria motora, pero ya no basada en la corteza, sino basada en los ganglios basales, donde yo puedo programarlos para que hagan algunas actividades simples, repetitivas, y que por lo tanto ya la corteza no tiene que planificarla, sencillamente enviar una orden a los ganglios basales que diga iniciar la secuencia para caminar y que ellos hagan todo el trabajo. Solamente tenés que dar una orden a una estructura extrapiramidal o extravoluntaria que haga el trabajo repetitivo, y la corteza queda libre para cosas más sofisticadas, como planificar movimientos o inventar movimientos nuevos. ¿Okay? En el mismo sentido de que estás delegando funciones, y ese es precisamente el tema de mañana. Mañana vamos a ver las contribuciones a la actividad motora del cerebelo, de los ganglios basales y de los núcleos del tallo, para completar ya, porque de hecho de esos eran 3 temas en nuestra discusión o en nuestra planificación, pero si te das cuenta lo estamos condensando en 2 porque es bien sintético y las cosas van juntas. Entonces, mañana continuamos con esta discusión. Mañana es viernes, por suerte, y terminamos la discusión a la tarde. Chequen el canal de YouTube porque ya va a estar subido el video sobre la planificación visual, ¿ok? Y de ahí, pues, continuaremos. Todavía no me he metido a la plataforma de la universidad porque adivinen qué. Ayer esa babosada no me dejó entrar. Ustedes han estado teniendo problemas con ella. Yo solo voy a meterme ahí para subir las cosas una vez a la semana, porque me desespera. ¿Cómo han estado ustedes con ese campo virtual? Pues Yo ayer no he tenido problemas. Ayer andaba en el campus normal. Porque ayer no me dejó entrar a mí. ¿Saben cómo es la babosada? Y no Solo creo fue que en la sea tarde nada un rato que se cayó. Doctor, bueno, puede que le ayude, casualidad. porque he notado que a usted le gusta trabajar de noche. Y como comentario, usualmente el campus a partir de las 11 de la noche se satura, porque como esa es la hora final de entrega, muchas personas entregan el trabajo hasta el final, entonces la página se glitchea, se satura por Estaba por rotada, está llena. Se llena las conexiones. Hay una palabra en computación que algo así, de saturación del nodo, se llama eso en redes. Ok, mira, si yo trabajo de noche, no necesito